Para darles una idea, podría decir que todo el área de la sexualidad. Por ejemplo, tomemos la sexualidad en el confesionario, el sacramento de la penitencia. Yo creo que en el pasado, la mayoría de nuestras enseñanzas nos han dicho o nos han llevado a que los católicos o los cristianos hayamos sido escrupulosos. Creo que antes se buscaba o se transmitía la idea de que Dios no era un Dios que nos amaba, que quería nuestro bien, sino que un Dios que nos decía lo que teníamos que hacer, que nos daba tareas y que siempre nos estaba viendo dónde nos equivocábamos. Entonces, darles otra idea de Dios, que Dios en realidad es un Padre que ama y que desea que nosotros vivamos plenamente. Creo que esta es completamente distinta. Yo creo que en la práctica es una mirada absolutamente diferente que estamos tomando. Hace poco, yo recuerdo el último fin de semana y el anterior, enseñando a la gente que asistió a los cursos, que uno de los profesores que yo tuve, y muy buen profesor de moral, decía que no existe el pecado sexual. Ahora, esto es un cambio absolutamente distinto a lo que era en el pasado. Y él lo explica muy bien. Él lo explica, dice, caridad sí, pero la acción en sí misma del pecado sexual no está mal. Si yo estoy dañando a otro o me estoy dañando a mí misma, entonces sí, es algo que tiene que ver con la caridad, pero no con el sexo. Me estaría yendo si empiezo a hablar de esto, pero en los libros muchas veces la idea de Dios, de algunas de las enseñanzas a las que nos hemos aferrado en el pasado, creo que son libros muy profundos y lo explican muy bien. Entonces, tiene mucho sentido algunos libros o lo que tratamos de enseñar, que la gente no tiene dificultad en aprenderlos. Y me pasa lo mismo en Sadhana. Al comienzo hay mucha resistencia. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. En el primer grupo, en Sadhana, había un sacerdote alemán y había hombres y mujeres presentes, sacerdotes y monjas en el grupo. Y yo dije, muy bien, el primer ejercicio, dije, pónganle las palmas hacia arriba y toquen las palmas de su compañero. Y luego les pido que expresen a través de la palma alegría, tristeza, miedo, todas las distintas emociones. Y luego, hacia el final, cuando ya termino, yo le digo, ¿hay alguien que quiera compartir lo que le pasó? Y el alemán dijo, yo quiero compartir. Dijo, esto estaba mal, esto está equivocado. El Papa dice que no hay que hacer este tipo de cosas, no tenemos que tocarnos entre nosotros, especialmente a otra mujer. Y todos los demás que estaban en el grupo se quedaron absolutamente sorprendidos. Y todos los demás decían lo maravillosa que había sido la experiencia, cómo pudieron aprender tantas cosas. Pasaron 3 días y el mismo sacerdote le dijo al grupo, dijo, yo quiero compartir algo con ustedes. Me doy cuenta que tengo que crecer, hay algo que no anda bien, yo debo estar aferrado a alguna noción muy extraña. Creo que son los tipos de creencias que muchos de nosotros seguimos aferrados. ¿Y su obispo qué le dice? Al comienzo es un poco extraño en Sadhana. Nosotros tuvimos gente que venía de todas partes del país, de toda parte de la India, llegaban y después iban a sus lugares de origen y enseñaban lo que habían aprendido. Ahora,
mucha gente recibía de los que habían aprendido de nosotros, entonces de segunda y tercera mano. Y escribieron muchas cartas a Roma, nuestro superior en Roma, contra Tony de Mello y contra mi persona también. Entonces, cuando el superior finalmente vino a la India para conocer a los provinciales, a nuestros superiores, que son considerados obispos, le dijo a nuestro rector, le dijo, ¿qué piensa de estos dos hombres, Tony de Mello y Dick McHugh? Y el rector dijo, son los mejores directores espirituales que he tenido. Y tomó una lista de una pila de cartas y dijo, a pesar de estas cartas contra ellos. Y el rector dijo sí, a pesar de esas cartas. Ahora, el superior volvió a Roma y comenzó una investigación de Sadhana. Puso a 3 personas importantes, uno que iba a ser asistente general en Roma, otro que era rector de una de las casas jesuitas más grandes, y el tercero, que era un provincial, como un obispo, y que había hecho sus estudios en psicología en los Estados Unidos. Entonces, los 3 entrevistaron a todos aquellos que se habían quejado, entrevistaron a todos los graduados en Sadhana, nos entrevistaron a nosotros también y a cualquier persona que quisiera hablar al respecto. Y cuando terminaron, tenían un libro así de grande, así de espeso, que le mandaron al general, y fue lo mejor que nos pudo haber pasado a Sadhana, porque el general, que estaba muy a favor de Sadhana, tenía ahora un libro y decía, cualquiera que se queje, tome, le daba el libro. Entonces salimos muy airosos, con olor de rosas después de la investigación. En Roma dirán, miren las cosas que hacen los jesuitas, siempre nos traen problemas. En Roma. Es verdad, y creo que todavía lo hacen. Porque incluso los obispos, recuerdo, Tony de Mello fue al sur de la India y dio un curso a los obispos, a los mismos obispos, y el sur de la India son más conservadores. Y les dio un curso, y cuando terminó, los obispos en Kerala, que es el estado más educado de la India, prohibieron a los sacerdotes y a las monjas que fueran a Sadhana, pero siguen viniendo igual. Ellos siguen viniendo de Kerala. Y esta discusión que hay con estos obispos, que se puede extender a lo mejor a otros, ¿hacen que algunas veces ustedes este cuestionamiento no alcance el libro que tienen superior? I think it makes us really reevaluate. Nos hace reevaluar lo que estamos enseñando. Una sugerencia que sería muy útil es si nos sentamos junto con los obispos, como hacemos con los provinciales, con nuestros propios provinciales que son como obispos. Si nos sentamos con ellos y les explicamos exactamente lo que estamos haciendo, y lo saben, ellos saben por la gente que viene a Sadhana, ¿no sería una muy buena oportunidad si, por ejemplo, así como estamos ahora, si nosotros pudiésemos sentarnos con los obispos y hablar sobre todo lo que estamos enseñando? Entonces ellos tendrían la oportunidad de quejarse si así lo desean, y nosotros tendríamos la oportunidad de explicarles. ¿De qué los acusan ustedes? ¿De desviarse del catolicismo? Yes. Sí. There are 2 or 3 different that we do not, even as in the States recently. Incluso ellos dicen que no defendemos la jerarquía, que no estamos de acuerdo con todo lo que ellos enseñan, y eso nosotros lo admitimos, decimos sí. Donde no estamos de acuerdo somos muy honestos y reconocemos que no estamos de acuerdo. Pero si nos dan una orden, nosotros estamos dispuestos a obedecer.
Tenemos un obispo que es un hombre maravilloso, era muy amigo mío y yo era un director espiritual para él. Y él es el que está por encima nuestro, ¿no? Y recuerdo que una vez él estaba hablando con Tony DeMello. ¿Alguna vez escuchó hablar de Rajneesh? El ashram, el gurú famoso que estaba en Pune, el que tenía 98 Rolls Royces en Estados Unidos y que lo sacaron de Estados Unidos. Bueno, él es muy famoso en Pune y en la India y en el mundo. El obispo lo llamó Tony DeMello y le dijo, Tony, quiero decir algo. Yo no estoy diciendo esto, pero la gente me dice que usted es igual a Rajneesh. ¿Y qué dice usted? Y Tony esperó un rato y le dijo, no es verdad, obispo. Le dijo, Rajneesh cobra mucho más que nosotros. Entonces hizo una broma, pero lo que el obispo estaba diciendo es que usted enseña lo mismo que Rajneesh. Le preguntaba si él enseñaba lo mismo, completa libertad, que se puede hacer cualquier cosa. Y eso no es verdad. Ni siquiera es verdad de Rajneesh. Pero el obispo, este es amigo nuestro que nos llamó y nos dijo esto, me llamó a mí una vez y me dijo, Dick, yo escuché, alguien me comentó, ¿es verdad que usted le dijo a una monja que se sacara toda la ropa? Y yo le dije, no me acuerdo y no lo hubiera hecho, no me acuerdo para nada. ¿Está hablando en fantasía, cuando están rezando en sus propios cuartos? Y él, como me conocía, dijo, eso es, ahora entiendo. El rumor vino que él le dijo que lo hubiera, como si yo le hubiera dicho que lo hiciera en el grupo, pero en una fantasía para sentir la libertad y para conocerse a sí mismo, que bailara libremente en el cuarto. Y este obispo es muy amigo y entendió perfectamente, yo me voy a ocupar de esto, no te preocupes. Y uno piensa, otro, por ejemplo, mi propio provincial, el que está a cargo de toda la India, yo recuerdo que vino una vez a Sadhana y dijo, Dick, algunos de los profesores jesuitas de teología, están diciendo, te están acusando, dicen que hablas demasiado del sexo. Y dijo, ¿es verdad? Y yo le dije, no. Sí, hablo del sexo cuando quieren, pero estas personas, estos discípulos, los seminaristas, son muy abiertos conmigo, me cuentan todo lo que hacen. Entonces yo le dije, recientemente 2 o 3 de ellos vinieron a decirme que fueron a ver prostitutas. Y dije, nada más que para verlas. Nunca habían visto eso antes. Y yo le dije, si nosotros no hablamos de sexo, van a mantener esto encerrado en sí mismos, lo van a sumergir, lo van a controlar y no van a poder hacer nada al respecto. Entonces, cuanto más abiertos puedan ser ellos y cuanto más libres se sientan como para poder hablar de esto, entonces vamos a poder manejar el tema. Y ahí entendió. Dijo, yo le voy a explicar a los profesores, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, ¿cuántos sacerdotes están en esta misma forma de pensar que usted, en Sadhana o en otra organización de esta misma naturaleza? Yo diría que cualquiera que habla con nosotros seguramente es una persona abierta y está preparada. Y muchos están pensando más o menos en la misma línea. Hay otros sacerdotes. Aquí había 2 hermanas en el seminario que di el fin de semana y una me preguntó, ¿por qué no vinieron las otras hermanas? Esto es tan bueno. Y yo dije, no tengo idea, pero uno de los sacerdotes
averiguó a través de Lumen, ¿sería posible tener un seminario como este solamente para los sacerdotes, para que puedan venir los sacerdotes? Porque no pueden venir durante el fin de semana, que fue cuando hicimos el curso. ¿Podríamos hacer un seminario nada más que para los sacerdotes, para poder recibir este mensaje? Preguntó la monja. Yo dije, sería ideal. El año que viene vamos a tener que hacer lo posible a través de Lumen, organizarlo de alguna manera. Creo que su pregunta es muy buena, que una vez que se enfrentan a estos, que se enfrentan con nuestras enseñanzas, en la manera en que las damos, con los ejercicios, con la manera que los hacemos, no tienen problema. Una vez que lo experimentan. En Washington, D.C., cuando no estoy en la India, estoy 6 meses en la India y estoy 6 meses en Estados Unidos ahora, en los últimos 3 años. Y mi cura párroco, el pastor en el lugar donde yo estoy, vino al seminario que yo di en Washington hace 2 semanas. Y dijo, Dick, hace 4 años yo no hubiera podido hacer estos ejercicios. Bueno, vamos a hablar ahora de los ejercicios, usted me permite una pausa. Vamos a las noticias y ya volvemos. Señor director, por favor. Estamos en directo en todo el país. Bueno, ¿y cómo son los ejercicios que ustedes hacen? Can you tell us about the exercises that you do? What are they like? Yes, the real attempt El verdadero intento, lo que yo realmente trato de lograr es que la gente salga de la manera acostumbrada de actuar para que se puedan conocer a sí mismos de una manera diferente. Entonces yo digo, antes que nada les pido que elijan a alguien que ni conocen para hacer el ejercicio. Entonces les digo, bueno, ahora hagamos el ejercicio de las manos que expliqué antes. Expresen alegría a través de las manos. Y normalmente no ponemos las palmas contra alguien que no conocemos. Y sin embargo, cuando empiezan a hacer esto, se dan cuenta de que en 2 minutos, por ejemplo, llegan a conocer más a la persona que si hubieran hablado con esa persona durante 3 días. Entonces yo digo, esto es a un nivel de la experiencia. Es aquí donde estamos tratando de llevarlos. La plegaria y la psicología juntas para llevarlos al nivel de la experiencia, para que tomen conciencia de lo que sucede dentro de ellos mismos. Entonces ahí tal vez puedo hacerlo con otro ejercicio para lograr la toma de conciencia. Sentados, por ejemplo, en silencio y poniendo la atención sobre la respiración en el aire que entra y sale por los orificios nasales, solamente en la nariz. Y tal vez me tomo 5 o 10 minutos para hacer este ejercicio. Y al final descubren que hay una especie de paz, que entran a una parte de sí mismos que no sabía que tenían. Y yo les digo que si continúan haciendo estos ejercicios, especialmente los ejercicios para toma de conciencia, ellos pueden tocar una fortaleza que no sabían que tenían. Entonces hay distintos tipos de ejercicios que yo aprendí en un retiro budista. Cuando yo enseño estos ejercicios y menciono que esto es lo que hicimos en el retiro budista, mucha gente viene y me pregunta, pero ¿no tiene miedo de que los obispos no está mal hablar de lo que hizo en el retiro budista? Yo digo, no, en absoluto. Es exactamente lo que nos están enseñando los místicos. Los místicos y sus experiencias de la oración nos han dicho lo mismo. Entonces, en esos ejercicios son para sacarlos de su manera presente de pensar o de sentir para lograr que experimenten algo diferente. Ahora, mire, ¿usted encontró en el budismo lo que no encontró en el catolicismo? No, hay un problema en el audio.
le estábamos preguntando si él encontró en el budismo lo que no encontró en el catolicismo. No, I don't hear Maria. I don't hear the... now I do. Now I do. Yeah. Oh, I did. I did. What happened Sí, in the Buddhist lo que retreat, sucedió en el retiro budista I experienced es que prayer experimenté la that oración I had read about before, el rezar de maneras en que yo había leído antes y que algunos superiores me habían hablado que esto sucedía, pero yo nunca lo había sentido, nunca lo había experimentado. Y en el retiro budista me guiaron hacia la experiencia de la oración. Y cuando yo empecé a atravesarlo, cuando lo viví yo mismo, puedo mencionar que hay una o dos experiencias que realmente me enseñaron esto. Yo salí de ese retiro y le dije a mi director espiritual y a mi rector, le dije, por primera vez yo he comprendido lo que es la oración, lo que es, y después volví a leer a los místicos y vi cómo enseñaban exactamente lo mismo. En uno de los libros que leí, John Chapman, en Inglaterra, escribió un libro que decía que si uno toma las palabras cristianas de John de la Cruz, Juan de la Cruz, uno tiene budismo. Y ahí empecé a entender lo que estaba diciendo. La plegaria siempre lleva a la experiencia interna. Es algo que sucede internamente. Previamente, hasta ese momento, yo había pensado sobre estas cosas, pero no rezando de verdad, no llevándolo al nivel de la experiencia. Entonces, en ese sentido, les debo a ese retiro budista la comprensión de la oración, de las oraciones cristianas que yo no había tenido antes. Va a decir que, en definitiva, puede ser que la repetición de la plegaria, no darle mayor sentido espiritual a la oración, la vayan automatizando, y entonces es más una forma que un fondo. Yes, it would be what I found in the Western method lo that I que had yo vi learned, en el but método incorrectly. occidental, The Western method that I was el que using, yo utilizaba incorrectamente, I was thinking yo every day, pensaba thinking about pensaba the topic that sobre I el wanted tema to pray que yo about. quería, sobre el cual quería Thinking rezar, about it, which is pensaba meditation. que es I meditación. never Yo reached nunca the prayer level había llegado where I al began nivel to de la oración experience, donde yo empezaba a which is experimentar, the goal of the Western que approach. es por supuesto el objetivo en última instancia. O sea, en la filosofía o la visión oriental me sacó de ese método de pensamiento para sacarme de eso y me llevó al nivel de la experiencia. Entonces ahora solamente uso el método de toma de conciencia. Cuando yo rezo, que lo hago 4 veces por día y a veces más, simplemente tomo conciencia de lo que sucede dentro de mí. Y cuanto más lo hago, más puedo sentir durante el día esa paz y esa relajación, incluso en los momentos más difíciles. Comienzo a sentir esto. Y entonces, ¿qué habrá que cambiar? ¿Qué en el catolicismo? ¿La forma de aproximarse a Dios? ¿La forma de abrirse para recibir otro alimento espiritual? ¿Tener una mayor comprensión de lo que ocurre en nuestro entorno y poder incluirnos en esta realidad desde la fuerza de nuestro espíritu? ¿Qué es lo que está? Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Yo diría, creo que usted lo ha dicho muy bellamente, lo que es importante es que llevemos a la gente a tomar conciencia de sí mismas. Esto parece muy práctico y muy psicológico, pero es mucho más profundo. Si uno puede guiarlos para que escuchen internamente, para que presten atención a lo que sucede, como si le estuviera pasando a otro.
Por ejemplo, yo tengo sentimientos, pero me separo de mis sentimientos. No soy yo. Yo los genero, pero no soy yo. Yo tengo sensaciones, las causo, pero no soy yo. Tengo pensamientos. Entonces, cuanto más podemos ser objetivos y disociarnos de los sentimientos, pensamientos, sensaciones, de los roles que cumplimos, aquí es donde permitimos que el espíritu trabaje internamente. Comenzamos a prestarle atención a ese inconsciente enorme que está dentro nuestro, que es capaz casi de cualquier cosa. Yo creo que tal vez en el pasado, usted lo dijo muy bien, estamos poniendo demasiado tiempo pensando acerca de y tratando de hacer cosas y tratando de estudiar y de llegar al conocimiento, en vez de en la experiencia ir hacia adentro, dejando que el espíritu nos guíe hacia donde el espíritu nos va a guiar. Entonces, la toma de conciencia, creo, es un mensaje, como por ejemplo en mis sermones, cuando yo en Trinidad, en Washington, cuando yo doy sermones, cuando doy misa, en los sermones siempre uso historias, siempre cuento historias que llevan a los demás a la experiencia. Y al final siempre les doy un ejercicio para la oración a toda la iglesia, a lo mejor hay 700. Y entonces hago que cierren los ojos, que vayan hacia adentro y que tomen conciencia, que presten atención a lo que pasa dentro de ellos. Y todos dicen, ay, cuánto mejores, por favor, denos este tipo de ejercicios para orar, porque realmente nos ayuda mucho. Alguien también puede hacer la crítica que esto significa no asumir compromisos, sino más bien de una cultura liviana, débil, sin fuertes contenidos, donde interesa más la salvación o el bienestar individual que el de la comunidad. ¿Y qué se le responde a esto? Yo diría que esta es la única forma en que lleguemos a la comunidad entera. La única manera es que cada persona pueda compartir lo mejor de sí. De esta forma, y todo el mundo dice esto, cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento, no es en vez de a ti mismo. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que nos está diciendo Cristo es, primero ámate a ti mismo. En cuanto te puedas amar a ti mismo, y esto está muy probado desde la psicología, cuando te puedas amar a ti mismo, si es un 10%, yo tengo, el resultado va a ser que yo voy a amar a los demás un 10%, no lo puedo controlar. Si yo me amo un 50%, debo amar a los otros un 50%. Entonces lo que estamos diciendo en verdad es que al tomar conciencia uno comienza a amarse a sí mismo. Entonces estamos siguiendo el mensaje de Cristo, que es cuando yo puedo tomar conciencia y amarme un 20%, debo amar a los otros de la misma manera, no lo puedo controlar. ¿Se acuerda el latino? Usted dijo que estudió con los jesuitas. Tiene que difundirse, tiene que compartirse. Y en este sentido, yo diría que es la única manera para que la gente pueda estar en comunidad es que primero comiencen a tomar conciencia del ser propio. Y el próximo paso es el amor. Hace una pausa, si usted me permite. Por favor, señor director, ya volvemos. ¿Y a estos seminarios solo concurren sacerdotes, monjas, católicos? En sadhana, up until now, sadhana, we hasta still ahora, have only priests. tenemos solamente sacerdotes y I monjas. think we have to remedy Y that. creo que hay que hacer algo al respecto, que debemos remediar la situación, porque debería estar abierta a todos. El seminario aquí, el que yo estuve dando aquí en la Argentina, había mucha gente que se acercó y me dijo que no era católica,
Mucha gente dijo que ni siquiera era religiosa. Y sin embargo, querían hacer el curso. En Estados Unidos también. Hay mucha gente que lo hace que no es católica ni siquiera cristiana. En la India, los mejores grupos que yo dirijo, fuera de Sadhana, tengo hindúes, musulmanes, budistas, cristianos y ateos, de todo. Y son los mejores grupos. Bueno, ¿y la experiencia con los sacerdotes y con las religiosas argentinas cómo fue? Había pocos sacerdotes y pocas monjas. Los primeros días hubo 2 sacerdotes y el último día había solo 2 monjas en Argentina, ¿no? Entonces había muy pocos sacerdotes y monjas. Con las otras personas que asistieron estaba fascinado, no podía creer lo abiertos y lo dispuestos que estaban a hacer los ejercicios, dispuestos a cambiar, dispuestos a entrar dentro de sí y compartir con otros cosas muy profundas. Lo encuentro realmente maravilloso. ¿Y Dios le ha superado todas las contradicciones esto de ser sacerdote y adherir, por ejemplo, al pensamiento budista? A ver, creo que un sacerdote, y esto es la manera en que yo lo veo, un sacerdote debe ser una persona que puede unir a Dios y a otros y a la gente. Entonces, creo que el primer lazo que tengo que hacer es entre Dios y yo. Y cuando yo puedo compartir esto con los demás, creo que ellos tienen la oportunidad de encontrar su propio camino. No tienen que hacerlo a mi manera, pero por lo menos tienen diferentes posibilidades para encontrar su propio camino. Y lo que yo les digo en los grupos es, dejen de tratar de ayudar a los demás. Tomen conciencia y después los demás se van a cuidar solos. El hecho de que ustedes están compartiendo su experiencia con los demás hace que los demás tengan su propia experiencia y que aprendan por sí mismos. Entonces, realmente yo no encuentro una contradicción entre ser budista y ser sacerdote. Creo que es lo mismo en el fondo. Y recuerdo que les dije a uno de los psicólogos en uno de los seminarios a los que yo asistí, estaba su madre y su madre era muy católica, tomaba la comunión todos los días, y el hijo ya no era practicante. Y yo me acuerdo que le dije a la madre, señora Dills, le dije, su hijo, Robert, es mejor sacerdote de lo que yo jamás voy a ser. Y él estaba fascinado, dijo, gracias, qué bueno escuchar esto. Pero la madre dijo, a ver un momentito. Ella le dijo, ¿usted quiere decir debajo, en lo profundo? Y yo dije, sí, ella entendió perfectamente lo que yo quería decirle. Que por debajo, en lo profundo, yo estaba ayudando a la gente que se uniera. Y él estaba ayudando también a la gente que llegara hasta Dios. Entonces yo veo cada vez menos contradicción, menos separación. Creo que estoy llegando al punto de encontrar lo parecidos que somos todos en realidad y no ver dónde somos distintos. ¿Y cómo avanza esto a la neurolingüística, no? Como ciencia, en principio. Lo que dicen desde el 82 hasta cuando murió Tony en el 87, Tony DeMello, él enseñaba por medio de trabajo de grupo y contando historias, daba input sobre distintas historias y religiones y espiritualidad. Lo que yo haría, yo les enseñaría programación neurolingüística. Al final de los seminarios, lo que nos decían era, ustedes dos en realidad están enseñando lo mismo desde distintos puntos de vista. Y yo creo que es verdad, él estaba enseñando cómo tomar conciencia desde su punto de vista y yo estaba enseñando cómo tomar conciencia desde la programación neurolingüística. Recuerdo
que solamente sucedió una vez esto, que en uno de los grupos en la India, dos de los sacerdotes de Sri Lanka que estaban estudiando en nuestro instituto tenían una especie de antagonismo hacia los americanos. Entonces, ellos me agredían, dejaban que eso saliera en contra de mi persona y le decían, usted está enseñando esa programación neurolingüística, eso es muy occidental, eso es americano, nosotros no queremos eso. Y yo dije, ¿sí? Bueno, me fui a mi habitación y al día siguiente, en la sesión de ese día, me tomé 1 hora y media para mostrar cómo la programación neurolingüística es más budista e hindú que cualquier otra terapia o cualquier otra doctrina que ellos estuvieran estudiando allí, y estaban realmente sorprendidos. Creo que es verdad, porque la programación neurolingüística lo que ha hecho para mí es que me ha hecho tomar conciencia de todo lo que pasa por dentro y para poder prestar atención a todos los otros. Por eso dije al comienzo que me gusta su cara, porque yo leo muy bien y muy rápido las caras. Y lo que yo vi cuando usted se sentó es una cara sencilla. No, usted ni sabe lo que dicen de mi cara aquí. Ni se imagina lo que dicen de mi cara en la televisión. Si usted me promete que me va a absolver, después yo le cuento lo que dicen de mi cara. Claro que le voy a dar la absolución, pero no voy a ir de acuerdo a lo que dicen los demás de su cara, sino adentro de mi propia percepción de su cara, porque yo veo en su cara algo que es muy atractivo para mí, y me gusta lo que veo en sus ojos y en la expresión facial. Y la gente lo nota porque lo hacen como chiste. Cuando yo estoy en una reunión, me dicen, ¿qué ves a ver en la cara de tal persona? Y yo les digo, dice, sí, exactamente, es tal cual. Y a otra persona, hago que hablen un ratito, los observo y después digo, y después me dicen, sí, es tal cual lo que vos decís. Bueno, quiero agradecerle su gentileza de haber estado aquí con nosotros, de haber aceptado nuestra invitación, y cuando regrese a Buenos Aires nos volvemos a encontrar. Ahora me confieso para lograr la absolución, después de lo que le voy a contar. Hacemos esta pausa para reencontrarnos en el próximo programa.